nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Dos cosas, por lo menos en las últimas 24 horas, a mí me generan esperanza y entusiasmo. Son las vacunas. Esas vacunas que están en proceso y que algunos dicen que a finales de este año posiblemente ya se estén aplicando. En este momento están en prueba. Algunos dicen que la vacuna definitiva y eficaz tendríamos que esperar 2 años, pero la verdad es que ayer conversábamos en la noche con el doctor Marco Tulio Medina y hay muchas, pero muchísimas esperanzas con esta vacuna de Oxford. Eso nos genera, la verdad que nos genera alegría, un poco de alegría en medio de la tristeza por la cantidad de contagios y también por la cantidad de muertos. Tendremos un programa especial sobre el avance de las vacunas. Y lo otro es que hoy el tercer mundo, el mundo en vías de desarrollo, se levantó, en el caso mío desde muy temprano, yo sé que muchos se levantan bien temprano, viendo titulares de la prensa europea. Es impresionante cómo funciona el primer mundo. Acuerdo histórico de los líderes de la Unión Europea para afrontar la crisis en la pandemia. ¿Sabe usted cuánto va a obtener en el caso de España, de la Unión Europea? 172 mil millones de euros para recuperar su economía. 172 mil millones de euros. ¿Sabe usted cuánto aprobó la europea? Mire esa gigante señora. Mire esa señora. El liderazgo que tiene en Europa. Angela Merkel, surgida de la Alemania comunista, de la Alemania del Este, y convertida en toda una lideresa de la reunificada Alemania. Que usted la ve con humildad, vestida en los campos de fútbol cuando juega su selección, imponente, maternal cuando está negociando. Yo admiro a esa mujer, Angela Merkel. Los líderes de la Unión Europea cierran un acuerdo histórico con 390 mil millones en transferencias directas, pistillo en efectivo para cada país. Y luego en préstamos, el paquete final de 750 mil millones de euros modifica el equilibrio entre créditos y subvenciones, aumenta las compensaciones al norte y refuerza la condicionalidad para asegurar reformas de Estado. Costó más de 90 horas consecutivas de reuniones. Dicen algunos, y Renato se solaza con lo que no ocurre en Honduras, sino que es en Europa. No, pero por lo menos vivo de esperanzas. Y creo en liderazgos a futuro, a mediano plazo, a corto plazo. Que sin manejar estas cantidades que se puede dar el lujo a Europa, pero no Centroamérica, pero por lo menos visualizar cómo funciona el primer mundo, cómo crea riqueza el primer mundo, cómo es capaz de distribuirla cuando están en dificultades. Yo no soy europeo, ni mucho menos, soy un indio, puro indio, o mestizo hondureño, pero me entusiasma leer estas cosas. A mí me agrada leer estas cosas. Es como si tuviera la nacionalidad de cualquier país europeo. Sé que no la tengo y me enorgullezco de la que tengo, pero admiro los buenos ejemplos. Costó más de 90 horas consecutivas de reuniones, cientos de encuentros bilaterales y un buen número de disgustos, pero en la madrugada de lunes al martes
A las 5:30, hora, ¿qué le puedo poner? Hora europea, vaya. Réstele 7 u 8 horas, como a las 10 de la noche, hora de Honduras. Y con el sol despuntando en Bruselas, imagínense los que conocen Bruselas, que estaban los meros de la Unión Europea reunidos. Los que conocen Bélgica, que conocen Bruselas, imagínense las 5 de la mañana despuntando el sol. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 han logrado un acuerdo esencial para cerrar el presupuesto de la Unión hasta 2027 y el Fondo de Recuperación tras la pandemia. Un paso sin precedentes, un mecanismo inédito de hasta 750.000 millones de euros para ayudar a los países más afectados, incluyendo hasta 390.000 millones de euros en transferencias directas. Ya voy a buscar todos los países que recibieron esa ayuda. Me interesó España por aquello del idioma, ¿verdad? Va a recibir 72.000 millones de euros así, en dinero en efectivo y el resto en préstamos. Esta vez no será como siempre. No han hecho falta años para poner en marcha los mecanismos necesarios, sino semanas, apenas unos meses desde los primeros casos detectados en suelo europeo y batir un récord de 20 años. Desde Niza, en el Consejo Europeo más largo de la historia, la solución no será solo con préstamos, sino que habrá importantes subvenciones financiadas con una emisión sin precedentes de la Comisión Europea en los mercados. Y habrá condicionalidad, reformas para poder acceder a las ayudas y desembolsos, pero no troika o memorandos de entendimientos como los de los rescates de la última crisis. Bueno, y no sigo leyendo porque entonces la introducción se va a convertir en el programa. Solo quería mostrarles las cantidades que mueve Europa para ayudar a los países más afectados por la pandemia. Y solo les pongo el ejemplo de España. Ya convirtió don Pedro Barquero los 172.000 millones de euros en lempiras, en dólares, en todo caso vaya en dólares. ¿Se imaginan ustedes para que su economía no se venga al suelo? Ay, me disculpan si me alegro por lo que no es mío, pero sueño con que en cantidades menores algún día nosotros tengamos estas oportunidades. No sé cuándo, pero yo soy un idealista. Yo soy un idealista. Yo sí sueño con que alguna vez las condiciones nuestras van a mejorar. Hoy vamos a hablar un poco de todo. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de Estado de Derecho, vamos a hablar de un poco de todo. Vamos a seguir soñando en reconstruir el país, afectado mucho antes de la pandemia por un montón de flagelos, y con la pandemia doblemente afectado. Quiero verificar con Rubén Darío Sorto si me hablaba de Guatemala o de Honduras hace algunos segunditos, donde se han perdido ya 4.000 empresas por esta pandemia. Miren, si no tomamos en serio enfrentar esta pandemia, va a ser un desastre económico, va a provocar un desastre económico en muchos países, y nosotros no somos la excepción. Así que tenemos que reflexionar sobre esto. No nos queda más opción que aprovechar las trincheras, los medios de comunicación, en función de ir creando conciencia sobre la seria problemática que enfrentamos ya desde mucho antes, pero ahora peor con este COVID-19, más conocido como el coronavirus. Vamos a ir a la pausa. Enseguida Gabriela les va a dar ahí la premisa para que ustedes interactúen con nosotros, y regresamos para presentar a nuestros invitados. Frente a Frente presentó el... Miren, hay gente que se emociona, que se alegra. Por ejemplo, me dice un señor, don José Fuentes: buenos días, me dice, yo me alegro por esa ayuda a España, por los miles de hondureños y centroamericanos que viven allá, incluida mi hija, porque de alguna forma se va a beneficiar. Claro que se va a beneficiar.
Ya se imaginan ustedes 172 mil millones de euros para un país. Claro, con ciertas condicionalidades. Hacer reformas, a mejorar el Estado de Derecho, hacer más finos en el manejo del dinero como los alemanes. 72 mil millones que lo entregan en efectivo para que los use en recomponer el aparato productivo. Y el resto, préstamos, pero igual, préstamos para recuperarse. Pedro, ¿te asustan estas cantidades? ¿Qué tal, Renato? Buenos días. Un gusto saludar al pueblo hondureño. Estos son cantidades extraordinarias de dinero, pues en nuestros países definitivamente uno no escucha de esas cantidades de dinero, eso se escucha en Europa, en Estados Unidos, Australia, en los países asiáticos, pero lo importante de esto es ver varias cosas. Primero, el ejercicio de encerrarse 90 horas hasta llegar a un acuerdo, y eso es algo que podemos aprender nosotros acá. Nosotros en nuestro país necesitamos la unión de los diferentes sectores y necesitamos asegurarnos de que todos actuemos con honradez, con eficiencia y con transparencia. Si es necesario que nos encerremos los diferentes sectores en una oficina por 90 horas, por el bien del país, para llegar a un gran acuerdo nacional, lo deberíamos de hacer. Y el otro tema es que estas grandes ayudas que le dan estos organismos internacionales a los países grandes, nos ayudan a todos, Renato, porque al final de cuentas ayudan a mantener la economía mundial y evitan un descalabro financiero de todos los mercados, porque ahora todos estamos interrelacionados, todos nos compramos entre nosotros, todos nos vendemos entre nosotros, y es importante que los países grandes puedan cuidar su economía para que como consecuencia de eso suframos menos los países pequeños que de alguna u otra manera exportamos a ellos. Claro, ¿sabe con cuánto nos va a ayudar la Unión Europea? ¿Cuál es el monto? El 78 millones de euros. 78 millones de euros. Ahora, lo importante es que esos dineros se manejen con honradez, con eficiencia y con transparencia, porque son sumas de dinero que pueden hacer mucho bien en el país y sería lamentable que no se utilizaran para lo que se deben usar. Recordemos que tenemos dos prioridades en este momento. La prioridad número 1 sigue siendo el tema de salud y la prioridad número 2 es el tema de la reactivación económica que vamos a platicar ampliamente aquí durante las 2 horas del programa. Así es. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, el ingeniero José Luis Rivera, la señal con don Robert Vinelli, el presidente de la ANDI, mira, está fatal, le falta mejorar esa banda ahí a don Robert para tener mejor señal desde su vivienda. ¿Qué le parece esta forma? ¿Cómo intenta recuperarse de la pandemia a Europa, ingeniero Rivera? Bueno, como se mencionaron las cifras, no son nada extrañas para un grupo de países, pero bueno, antes que nada saludar a Pedro, saludar a Bobby, te saludo a ti y a todo el pueblo hondureño que nos dispensa con su atención el día de hoy, ¿no? Son cifras que cada día se van a ir viendo en muchas zonas, ¿no? Vimos el primer paquete en Estados Unidos que fue de 2 trillones de dólares, ¿no? Que son 2.000 millones de dólares. Acá, bueno, la primera parte que se hizo para combatir el COVID fue arriba de los 2.000 millones de lempiras, ¿no? Un poquito menos de los 100 millones de dólares. Gran parte se fue en la compra de los hospitales, ¿no? Que todavía no hemos visto. Esperamos que tengamos algo más en el país. Estamos en un proceso duro, va a ser más duro aún la recuperación, pero como se indicaba, si todos nos podemos unir, todos podemos contribuir en crear ideas y no solo eso, ponerlas a trabajar en pro del país, creo que podemos llegar, no a esos valores algún día tal vez, ¿no? Pero buscamos y necesitamos el concurso de todos. Sí, hace algunas horas llegó al Palacio de la Moncloa Pedro Sánchez, el líder socialista que preside el gobierno. Oíme, y toda Europa a la expectativa. El hombre va entrando a la Moncloa, están reunidos todos sus ministros y comienzan a aplaudirle. 172 mil millones de euros solo para un país europeo, para que se recupere de los efectos de la pandemia. El hombre se bajó del avión de Bruselas. Fue uno de los más golpeados, ¿no? Sí, claro. Se baja del avión en Bruselas. De los primeros golpeados. Se baja del avión procedente de Bruselas, donde fue la reunión. Llega a España a 7:30, estaba reunido su Consejo de Ministros en la Moncloa. Solo entra el hombre y los videos circulan y empiezan a aplaudirle. Bueno, déjenme por lo menos yo ilusionarme con esas cantidades y de ver que hay países que están enfrentando con seriedad su problema económico.
A mí me gustaría que comenzáramos por ahí, Pedro y ingeniero Rivera. Estamos tratando de conectarnos con don Paul Vinelli. Que comenzáramos por ahí. Pedro se arropó en la frase aquella que se reunieron, ¿cuántas? 90 horas. 90 horas. 90 horas. 90 horas para ver qué soluciones y a qué conclusiones llegaban y a qué decisiones. Y ahí están las decisiones. Yo creo que en Honduras tenemos que comenzar por ahí, Pedro. Tenemos que comenzar por ahí. Vamos a hablar de economía. Comencemos entonces idealizando un gran consenso nacional por todas las secuelas que esto nos va a dejar. Muchas gracias. Bueno, nosotros hemos hecho varias propuestas que las hemos resumido en 2 diferentes comunicados que hemos sacado a la luz pública entre la Asociación Nacional de Industriales, la Cámara de Comercio de Tegucigalpa y la Cámara de Comercio de Cortés. El primero de estos comunicados fue el 7 de julio y ese comunicado resumía lo que son los pasos fundamentales que nosotros consideramos que tenemos que tomar para controlar el tema de la salud. El tema de la salud, Renato, obviamente es la prioridad número 1, por varias razones. Primero, por razones humanas. No podemos seguir permitiendo que se nos siga enfermando nuestra población y que sigan falleciendo más hondureños. Tenemos ya más de 900 compatriotas fallecidos y eso es lamentable y tenemos que evitar que continúen muriendo más personas. Y segundo, porque está comprobado a nivel mundial que los países que han hecho una mejor tarea controlando el tema de la salud son los países que menos han afectado su economía. O sea que no es cierto esa lucha de que tenemos que decidir entre la economía y la salud. Eso no es cierto. La decisión es sencilla. Se hace bien el trabajo de salud y por consecuencia sufre menos la economía. Entonces es fundamental que hagamos las cosas bien en el tema de salud. Y ahí hay varias cosas que todos sabemos qué es lo que se tiene que hacer. Lamentablemente no han sucedido las cosas a la velocidad que tienen que suceder. Sí hemos avanzado y tenemos que reconocerlo, se están instalando más triajes, se está mejorando un poquito la logística, pero todavía hay mucho que hacer. Necesitamos aumentar considerablemente el número de pruebas que se hacen por día, necesitamos asegurarnos de darles a los médicos los implementos de bioseguridad. Ayer estuvimos en una reunión con unos médicos y nos decían que todavía hoy por hoy están teniendo deficiencias en cuanto a lo que es el abastecimiento continuo de los implementos de bioseguridad y no están recibiendo los implementos de bioseguridad con la calidad que los necesitan para poder atender de manera segura para ellos y para su familia el tema de COVID-19. Otro tema también es importante, lo que es el manejo honrado, eficiente y transparente de los recursos públicos. No es posible que estemos en medio de una pandemia, siendo un país pequeño, con una economía frágil, y que se estén gastando exorbitantes sumas de dinero y encima de eso haciendo compras sobrevaloradas. La sobrevaloración de la compra de los hospitales móviles ronda por alrededor de los 700, 800 millones de lempiras, dependiendo de quién te dé el estimado, pero todo el mundo coincide que por ahí anda, y son 700, 800 millones de lempiras que mucha falta nos hacen en este momento para poder operar la salud del pueblo hondureño. Si esos 700, 800 millones de lempiras no se hubieran votado en lo que es la compra sobrevalorada, pudiéramos tener alrededor de entre 12 y 15 triajes adicionales con el dinero para invertir la inversión inicial y operarlos por 5 meses. Triajes como el que hizo la alcaldía de San Pedro Sula, que es un triaje de primer nivel, con oxígeno, con rayos X, con todo lo que se necesita, que es parecido al que estamos haciendo el sector privado acá en las instalaciones del Bazar del Sábado. Entonces, es importantísimo el manejo honrado, eficiente y transparente de los recursos. El segundo comunicado que sacamos fue el día de ayer, y ahí ya comenzamos a hablar un poquito más sobre el tema económico, y dividimos en 2 etapas lo que se tiene que hacer en el país. Primero hablamos de lo que son las acciones inmediatas, que ahí vamos a entrar un poquito en detalle, que son los temas de salud y los temas económicos, y luego en la segunda etapa son los 3 pilares para el desarrollo económico y social de Honduras, que son el fortalecimiento del Estado de Derecho, la política tributaria competitiva y la simplificación administrativa. Las acciones inmediatas, obviamente los temas de salud, que ya los cubrimos en lo que fue el primer comunicado, y luego los temas económicos. Es importante, Renato, poder avanzar, y es urgente hacerlo, no solo importante, poder avanzar en lo que es la apertura y la reactivación económica. Hemos perdido cientos de miles de empleos y tenemos que asegurarnos de que no sigamos perdiendo los empleos al ritmo que los estamos perdiendo y que tratemos más bien no solo de cuidar los empleos actuales, sino que tratar de recuperar los 400,000, 500,000 empleos que hemos perdido en estos últimos 120, 130 días. Esa cantidad de empleos, Renato, como país, el sector formal, nos tomó 10 años generar esa cantidad de empleos y en apenas 4 meses con esta pandemia los hemos perdido. Otro tema importante, hay muchos países que han podido controlar el tema de la pandemia muy rápidamente. Vemos el caso de Guayaquil, Ecuador, por ejemplo, es una ciudad, no un país, pero en esa ciudad lograron controlar lo que es la pandemia en 45 días. Pasaron de tener entre 400 y 600 muertos diarios a tener
un muerto diario en promedio en solo 45 días. Tenemos el caso de Italia. Italia era uno de los casos más graves a nivel mundial. Tenía miles de muertos diarios y luego cerraron por 30 días, arreglaron el problema y volvieron a abrir. ¿Por qué en Honduras entonces llevamos 130 días encerrados, Renato, sin poder ver la luz? No es posible. Necesitamos tomar las acciones ya para asegurarnos de controlar la pandemia y a la par necesitamos regresar a trabajar de manera segura y de manera responsable. Podemos iniciar dando unos primeros pasos. Podemos, en vez de salir solo un dígito diario, que salgan 2 dígitos de la tarjeta de identidad. Podemos ampliar un poco más el horario, en vez de que sea a las 5 de la tarde, que sea un poco más tarde. Comenzar a probar los fines de semana con los sábados. Hay muchas cosas que se están haciendo alrededor del mundo que todavía no estamos haciendo aquí en Honduras. Y nosotros entonces nos vamos a quedar en la cola con lo que es la salida de la pandemia, que ya estamos en la cola del mundo, pero lo más importante de todo es que vamos a perder muchas vidas en el proceso. Y adicionalmente a eso, vamos a afectar fuertemente la economía. Renato, nosotros tenemos un estimado que si no se toman las medidas adecuadas, el impacto económico va a ser posiblemente un crecimiento del Producto Interno Bruto negativo de entre menos 8 y menos 13%. Entre más rápido comencemos a hacer las cosas bien, nos vamos a acercar más al menos 8 en vez del menos 13. Eso quiere decir menos sufrimiento, menos pobreza, menos hambre. Entre más rápido también trabajemos, vamos a aminorar el tiempo de recuperación de la economía. Nosotros hemos platicado con economistas muy reconocidos, nacionales e internacionales, y todos coinciden en que la recuperación de la economía de Honduras pudiera tardar entre 2 y 5 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a sufrir 2 años o vamos a sufrir 5 años? Entre más rápido comencemos a hacer la apertura económica y la reactivación económica, obviamente arreglando el tema de salud, vamos a acercarnos más a arreglar el problema en 2 años en vez de 5 años. Eliminar las consecuencias negativas de esta pandemia es imposible. Ningún país lo va a poder hacer, ni Europa, ni Estados Unidos, ni Asia, nadie. El impacto negativo lo tenemos en el banco, como decimos aquí en Honduras. Pero podemos aminorar la cantidad y la profundidad del sufrimiento y la cantidad de tiempo en años que nos vamos a tardar en recuperarnos. Es por eso que es importante, y vamos a platicar más en detalle de todas las propuestas que tenemos aquí en este comunicado más adelante a lo largo del programa, pero es importante implementarlo todo, arrancando por las acciones inmediatas y luego siguiendo por los cambios estructurales que necesita nuestro país desde hace muchos años, porque recordemos también que nuestro país viene sufriendo desde hace varios años. No es que todo era color de rosas en Honduras y la pandemia nos vino a arruinar el paraíso. No, Honduras ya estaba sufriendo, no estábamos en condiciones buenas, y esto nos viene a agravar considerablemente la situación. Entonces, hoy más que nunca se hace más crítica la necesidad de tomar las decisiones correctas e implementar las políticas públicas adecuadas para salir adelante. Me encanta esa idea de que hicieron los europeos. Si es necesario, Renato, sector privado, trabajadores, los médicos, la sociedad civil en general, las iglesias y el gobierno, encerrémonos 90 horas y pongámonos de acuerdo, pero hagamos compromisos y que se respeten los compromisos, porque lamentablemente, y me da mucha pena decirlo, pero muchas veces uno llega a compromisos con diferentes personas en el gobierno de la República y esos compromisos no se respetan. Y eso es lo que ha provocado que el sector privado se retire de las mesas que teníamos en conjunto. Entonces necesitamos trabajar, necesitamos llegar a acuerdos por el país y necesitamos después que se cumplan esos acuerdos. Pedro, ingeniero Rivera, no hay comunicado de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés que ustedes redacten que no publiquemos nosotros. No hay comunicado de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa que no se redacte, que no publiquemos nosotros. Es decir, todo lo publicamos. Pedro, ¿desde cuándo venimos hablando de esto? Años. Desde que usted era el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. 4 años. Y Toti Fara era el presidente. Pero yo siento un divorcio abismal entre ustedes y el gobierno, entre el gobierno y ustedes. Es decir, por más exigencia, reclamos, propuestas, sugerencias, peticiones, exigencias que yo vengo escuchando de Pedro Barquero de la Cámara de Industria de Cortés, ahora de la Cámara de Industria de Tegucigalpa, yo no veo reacción en el Ejecutivo. Yo esta mañana no quisiera seguir perdiendo el tiempo, porque claro, no es perder el tiempo, porque se conciencia a la población, pero no sé qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el factor que hace que estén casi divorciados con el sector gubernamental? Para que estas propuestas no se analicen con el ánimo de consensuarlas y buscar las salidas rápidas a la problemática que tenemos en salud y en economía.
Y esa es la idea es aportarle al país. La idea no es, Renato, estar criticando, no, lejos de eso. Nosotros lo que queremos es que las cosas mejoren en el país. No es la intención hacer daño, no es la intención causar división, todo lo contrario. Nosotros estamos conscientes que lo que necesitamos es la unidad de todos los sectores y de todos los hondureños para poder salir de esta situación de una mejor manera. Otros países lo han hecho. Tú mencionaste ahorita a Angela Merkel, por ejemplo, el caso de Alemania. Ese es un caso interesantísimo. Cuando comenzó la crisis, Angela Merkel llamó a todos los sectores, incluidos los sectores políticos de la oposición. Se sentaron, Renato, y llegaron a un acuerdo de que iban a trabajar todo en conjunto, de que iban a llegar a consensos, que se iban a basar en la ciencia y en las recomendaciones de los expertos en cada tema, y que no se iban a criticar, que iban a trabajar para hacer lo que la ciencia les decía. Y ha sido un éxito el caso de Alemania, no solo ahorita, sino que históricamente, porque tienen esa manera fría de manejar las cosas. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer acá también, manejar las cosas con cabeza fría. No por el hecho de decir, señores, tenemos que mejorar esto, no estamos insultando, no es una ofensa. Es una crítica positiva, constructiva, con la idea de que mejoremos todos. Porque al final de cuentas los que sufrimos somos todos, Renato. Todos vivimos en este país, todos somos hondureños y todos sentimos para bien o para mal las consecuencias de las buenas y malas decisiones del gobierno de la República. Inclusive, Renato, las personas que más tienen en este país sufren esas consecuencias. La vez pasada una persona me hacía la analogía, mira, esto es como estar ganándose el jackpot en el casino y te lo ganas una vez y duplicas la apuesta y te la volvés a ganar y duplicas la apuesta, pero de repente te das cuenta que estás en el casino del Titanic. Entonces, ¿de qué te sirve estarte ganando el casino en el Titanic si el Titanic se va a hundir? Tenemos que mantener nuestro país a flote, tenemos que evitar que se hunda, tenemos que salir de este camino de retroceso. Y para eso son estas propuestas. Son con el único ánimo de que de verdad las cosas mejoren en el país. Y esa es la intención de todo el sector privado. No, yo los entiendo, pero fíjate cuál es el argumento del gobierno. No, ellos se retiraron de las mesas intersectoriales. Bueno, ahí te explico. Mira, nosotros hubieron dos momentos de separación de las mesas. Primero, el momento en que nos separamos nosotros como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Y francamente es que si tú estás en una mesa y tú llevas propuestas y las propuestas no son tomadas en cuenta, no tiene mucho sentido estar en una mesa. Y encima de eso después comenzaron a salir los actos de corrupción y eso definitivamente fue la gota que derramó el vaso. No podemos nosotros estar sentados con las autoridades del gobierno tratando de hacer lo correcto y que nos estén diciendo, miren, no hay suficientes recursos para poder atender el tema de la salud y el tema económico, pero sí hay suficientes recursos para estar pagando las cosas al doble, el triple y 4 veces lo que cuestan. No es posible, no es coherente. Y luego hace un par de semanas también el COE, por razones muy parecidas, también se retiró de las mesas. Entonces lo que necesitamos, como te digo, es que se escuchen a los expertos en salud, que se escuchen a los expertos en economía, que se escuchen a los expertos en las diferentes áreas y que se implementen a través de políticas públicas. Pero de nada te sirve, Renato, estar sentado en una mesa en donde no te están escuchando, en donde no te están tomando en cuenta y en donde están tomando decisiones sin basarse en la ciencia, en la medicina y en la correcta teoría económica. Entonces necesitamos ese cambio de actitud. Y todos necesitamos cambiar la actitud, todos tenemos que mejorar, porque no es que nosotros en el sector privado somos perfectos, nadie es perfecto, nosotros estamos lejos de ser perfectos, pero necesitamos encontrar esa armonía para poder trabajar todos juntos. Ahorita en el sector privado, desde que comenzó la pandemia, estamos en un buen momento, estamos más unidos que nunca. Todas las organizaciones empresariales estamos unidas y hemos trabajado, hemos hecho diferentes cosas, en Tegucigalpa, en Ceiba, en San Pedro Sula, en todos lados hemos hecho donaciones, hemos montado triajes, hemos ayudado con alimentos, hemos donado equipo médico, hemos hecho de todo para tratar de ayudar. A pesar de que no es nuestra función, Renato, porque para eso pagamos impuestos, para que el gobierno haga eso con los impuestos. Pero te digo algo, yo no estoy muy convencido que haya unidad granítica del empresariado nacional, ni de los gremios, todos de los empresarios, en función de ver cómo allanan el camino para que los escuche el gobierno. Es decir, yo comparto lo que tú dices. Yo lo comparto, sé que estamos seriamente afectados y que si no es en una mesa de alta gerencia donde se busque consenso con todos los sectores, el país va a fracasar. Claro que lo siento, pero no sé cuánta unidad tiene el gremio de los empresarios para que su voz pese más y tratan de allanar el camino para que el gobierno los escuche. Porque yo asumo que deben haber intermediarios que sean capaces de hacerle entender al presidente actual que es bueno y oportuno, necesario y urgente que escuche todas las voces en el país, porque si no el país se nos está cayendo en pedazos, ingeniero Rivera. Así es, Renato. Renato, en ambos grupos, gobierno, empresa privada, hay gente inteligente, gente que puede aportar. Creo que esta tragedia, esperamos,
nos pueda servir para iniciar esa unión. Ya se ha iniciado con los gremios, con los grupos empresariales, con diferentes otros grupos, ¿no? Tú puedes ver, bueno, nosotros las cámaras en sí somos la parte frontal, ¿no? Somos los que tenemos la relación directa con las pequeñas empresas. Cada uno de nosotros representa varios miles de pequeñas y medianas empresas, en su mayoría, arriba del 90% esos son. Muchos de estos son los que nos dan, nos expresan esas necesidades, esos sufrimientos. Muchos de ellos están plasmados en estos comunicados, ¿no? Con el COEP trabajamos también muy de cerca y, como te digo, creo que esta tragedia nos ha venido a unir más que nunca, ¿no? Que parece que somos tres, en sí somos, como dicen, los grupos que estamos de cerca con el pueblo, trabajando a ellos y aportando al gran padre que es el COEP, ¿no? Tenemos igual Fede Cámaras, que agrupa y aglutina todas las cámaras de comercio del país, ¿no? Ellos están en sus frentes también trabajando, haciendo sus propuestas. Hay diferentes otras cámaras, vimos la Chico haciendo sus propuestas para lo que es la interventora en Invest, ¿no? Mira, es necesario empezar a ver ya de una forma unificada qué vamos a hacer de aquí en adelante. Hemos estado viendo lo que se ha hecho en diferentes países, ya tenemos lecciones aprendidas en otros países. Afortunadamente el tratamiento de COVID también ha ido mejorando, lo cual nos dilatando un poco esa expansión en el país, nos ha permitido llegar a lo que hay actualmente. Todavía no es perfecto el que es tratar el COVID, todavía no existe una vacuna, ¿no? Pero hay elementos que podemos ya utilizar, ya podemos copiar de otros países en ese sentido, ¿no? Ahorita tenemos, a diferencia de otros países centroamericanos, la población confinada. Eso nos está creando casi 400-500 personas desempleadas o suspendidas hasta el momento. Es algo que ya no se puede seguir viviendo. Miramos en Guatemala tienen horas de trabajo, toda la población sale de 9 de la mañana creo que a 6, 7 de la noche, de ahí hay toque de queda, sale el domingo. Tiene tiene un poco más de casos que Honduras, pero comparado con la población, tiene mucho menos en ese sentido. Y lo estamos viendo en Costa Rica. Costa Rica tiene un sistema de salud unificado, un poquito más fácil controlarlo de esa forma. Tienen casi el triple, cuádruple de pruebas por población que han efectuado que nosotros, ¿no? Los presupuestos andan y rondan en los mismos valores. Te digo, todos podemos trabajar juntos. Sí, nosotros como Cámara nos hemos mantenido en algunas de las mesas y hemos llegado y estamos llegando a algunos acuerdos, ¿no? Parte de esa es la parte del gobierno digital, que esperamos a futuro venga a ayudar muchísimo en lo que es el desempeño de las empresas. Esta tragedia también nos ha adelantado en la parte de comercio electrónico, nos ha enseñado a hacer las cosas de diferente forma. En nuestras empresas, muchos de nosotros estamos trabajando a distancia. Esto es un ejemplo. Esto hace unos años era ocasional. Ahorita lo estamos viendo y es cosa común. A diario tienes 4, 5, 6 personas a distancia. Lo mismo está pasando en las empresas. O sea, hay enseñanzas que nos van a quedar después de este periodo que esperamos podamos sacarle aún mayor provecho en el futuro, ¿no? Cuando podamos volver a esa nueva normalidad. Pero, regresando, tenemos que sentarnos y trabajar unidos, ¿no? Seguimos viéndonos como enemigos, seguimos viéndonos como opositores y tenemos siempre el mismo frente común que se llama Honduras. No vamos a poder superar algo que realmente ha sido muy duro para países ricos y va a ser aún más duro para los países pobres como el nuestro. A mí me preocupa eso, ingeniero Rivera. Hoy sí ya tenemos la conexión con don Paul Vinelli, don Robert Vinelli, ¿qué le estoy diciendo, don Paul? Conocí a su papá, don Robert, lo conocí, le cuento, sí. Lo conocí, y a su madre también. Entonces siempre lo asocio a él con don Robert Vinelli, con don Paul Vinelli. El que tenemos aquí es don Robert Vinelli. Mire, yo le voy a decir mis preocupaciones desde la perspectiva mía. Yo escucho a Pedro Barquero desde hace 4 años y creo que Pedro tiene un discurso coherente. Yo escucho también al ingeniero Rivera, un joven líder ya gremial, y lo escucho coherente, crítico y constructivo, pero porque nadie quiere ver este país en la miseria
más miseria de la que ya tenemos. Yo sé que usted es un hombre que ha visto, don Robert Vinelli, las últimas 4 o 5 décadas, los altibajos de Honduras, las grandes negociaciones de Honduras, pero en este momento yo siento que el discurso de las cámaras, el discurso de Pedro, el discurso de José Luis Rivera, como que se estrella en un muro en casa de gobierno. Y lo digo así para que me lo entienda toda la gente. Como que hay un divorcio y hay un prejuicio que impide que estos consejos, que estas sugerencias se escuchen y mejorar esas mesas intersectoriales que tienen. Crear otras mesas más inclusivas, con más gente, a discutir estos temas. Como que entre más hablan los empresarios, como lo hacen ustedes hoy, más se divorcia el gobierno. Para utilizar un término popular que lo entienda todo mundo, más se embreca el gobierno en no escucharlos. Y lo peor, que el país es arrastrado hacia la miseria. Esa es mi preocupación, Pedro. Nos ocupamos ahora de escucharlo a usted, don Robert Vinelli, con su experiencia, y que también conoce a fondo Honduras como lo conoce José Luis Rivera y Pedro Barquero. Adelante, señor Vinelli. Muchas gracias. Y al mismo tiempo el mensaje tiene que ser: estamos enfrentándonos una pandemia totalmente diferente a lo que hemos visto nosotros en nuestras vidas. Obviamente la pandemia de 1917 al 20 era otra, pero hoy en día hay que estar claro que ha evolucionado en una forma, hasta que en Italia empezaron a ver los cadáveres y examinarlos profundamente. Se creía una concepción de la enfermedad de una manera. Ahora se cree que es otra cosa, y está evolucionando los tratamientos igual que toda la solución. Lo que tenemos ahorita son dos pacientes muy diferentes. Uno es la parte médica y la otra es la parte económica. Y los tratamientos históricos también han cambiado. El cierre total, si pudiera haber sido médicamente posible, que todo el mundo se hubiera quedado en casa, que todos tuvieran casas amplias donde no se infectaran el uno al otro, sería una cosa muy diferente. Pero en la parte económica estamos muy conscientes que las casas son pequeñas, se pueden contaminar entre una persona en la familia y la otra. Entonces tenemos que buscar nuevas soluciones. El cerrar la economía y el cerrar todos en una casa no es una solución ni médica ni económica. Aunque creíamos que esa era la solución, hemos dado cuenta que tenemos que evolucionar a una nueva solución. Los hospitales era la solución, pero ahora estamos dándonos cuenta que lo que es centros de triaje o centros tipo la universidad, el auditorio de la universidad, es una solución muy temporal, pero al mismo tiempo muy efectiva para los que no están graves, que tienen que ir a la unidad de cuidados intensivos. Es una evolución total en la parte médica, y obviamente en la parte económica tenemos que decir, ya cerrarnos no es una solución económica ni una solución médica. Pretender que gente hacinados en su propia casa no se van a contaminar el uno al otro es engañarnos. Al mismo tiempo, cambiar las costumbres de saludarnos, de ir a jugar fútbol y todo eso. Lo que me recuerdo al comienzo de esta pandemia fue el ministro de Defensa israelí, que estaba diciendo: haz un favor, no saludes a tus abuelos. Y para mí era un choque esa propuesta, y hoy en día la veo muy razonable, y es lo que tenemos que hacer, es cambiar nuestros hábitos, y cambiar los hábitos no es fácil, pero al mismo tiempo es cambiar los hábitos en todo sentido, en la parte económica y la parte médica. Y eso es algo que tenemos que evolucionar también, porque todas las soluciones que teníamos escritos
al comienzo de esta pandemia no son las que se están implementando y no son lo que nos van a sacar. Obviamente desde el comienzo hemos estado esperando la vacuna milagrosa que nos va a salvar, y ahora sí lo están anunciando que ya pareciera que está, y que unos 3 meses posiblemente van a poder empezar a producir masivamente a nivel mundial, y que Honduras, que esperamos que tenga prioridad en algún sentido, tenga acceso en una forma rápida después de eso. Gracias. Bueno, a usted, don Robert Vinele, ya tendremos oportunidad de otras consultas. Permítame ir a la pausa comercial y vamos aquí a desentrañar esa propuesta que están haciendo la ANDI, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, pero siempre tratando de ver cómo se abren paso estas propuestas en medio de ese muro que yo observo en el Poder Ejecutivo. Aquí me están pasando datos de Guatemala, datos de Honduras, porque los dos países estamos afectados en la salud. El COVID nos ha golpeado a los dos países. Las pérdidas de empresas en Guatemala, las pérdidas de empresas que se proyectan para Honduras, requieren con urgencia un gobierno que se abra a escuchar. Seguramente nos están escuchando en este momento, pero hay algo que hace que las sugerencias, que las opiniones, que las propuestas sean echadas ahí como en un cajón, mientras el país está viendo cada día más desempleados, más empresas afectadas y una economía con más pesimismo hacia el futuro. Regreso para escucharlos, todas las propuestas que están haciendo, y con la esperanza que el gobierno se abra a escuchar a gente que yo entiendo no son de oposición. Se los digo con toda franqueza, yo escucho a Pedro, pero no lo siento un hombre de oposición política, lo siento un hondureño interesado en que las cosas mejoren, igual a José Luis Rivera o al señor Robert Vinele. Después de la pausa regresamos. Llegó el momento del pacto fiscal real. A propósito, el FOSDE ha emitido un interesante comunicado que vamos a intentar resumirlo en el transcurso del programa. Bueno, retornemos a este planteamiento. Retornemos a este planteamiento que están haciendo la ANDI, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, que aglutinan como el 99% de las empresas, ¿verdad? Correcto. Entre la ANDI, la Cámara de ustedes de Cortés y la Cámara de Tegucigalpa. Es correcto. Como el 99% de las empresas. Fácilmente de las empresas formales que tenemos representación en alguna gremial, todos están en alguna de estas 3 organizaciones, o en las 3, o en más organizaciones. O sea, nosotros representamos la inmensa mayoría del sector privado entre las 3 organizaciones. Muy bien, Pedro, sigamos con ese planteamiento que tienen ustedes como gremios, esperando que penetre los muros de Casa de Gobierno y que por el bien de Honduras sean receptivos a esto que les están pidiendo la mayor parte, el 99% de las empresas de Honduras. Bueno, es urgente avanzar con lo que es la apertura económica y la reactivación económica, y son dos cosas diferentes. La apertura económica es poco a poco ir abriendo más la economía, porque en este momento está demasiado cerrada, y para eso pues son las cosas que te había comentado antes. Tenemos que analizar a ver si ya podemos salir 2 dígitos de la tarjeta de identidad en vez de 1, si podemos comenzar a trabajar con un horario más extendido, si podemos comenzar a trabajar los fines de semana, por lo menos los sábados, todas esas cosas para ir abriendo más la economía. ¿Crees que ya lo podemos hacer a partir de este lunes próximo? Bueno, lo que tenemos que hacer es ir probando a la par de lo que estamos haciendo con el tema de salud. Por eso estamos instalando más triajes, por eso estamos con el sector privado, a pesar de que pagamos impuestos y que nuestros impuestos son los que deberían de hacer esas inversiones. Como no se están haciendo al ritmo que se necesita, estamos poniendo dinero adicional, pagando impuestos y poniendo dinero adicional para poder colaborar y que estos triajes funcionen. Entonces, estos triajes nos van a venir a ayudar a controlar el tema de salud. Y aparte de eso, hay otras cosas que hay que hacer, que son las que vimos anteriormente en los segmentos anteriores. Pero ya cuando estemos abriendo estos triajes, ya podemos ir entonces
abriendo un poco más la economía para poder trabajar. Necesitamos trabajar, Renato. Las empresas están en una situación calamitosa, sobre todo las MIPYMES. Nosotros en las cámaras y en la ANDI, que tenemos una cantidad enorme, en el caso de la Cámara de Cortés, y estoy seguro que en la Cámara de Tegucigalpa también, prácticamente el 90% son MIPYMES. Cuando nos ven a nosotros, por lo general la gente piensa, es que estos representan a las grandes empresas. Sí, representamos a las grandes empresas porque son afiliados nuestros, pero a quien más tenemos nosotros no son grandes empresas. La inmensa mayoría de empresas que están afiliadas a las cámaras son micros, pequeñas y medianas, y ellos son los que más están sufriendo con este encierro, que ya llevamos más de 130 días. Las personas a nosotros nos llaman y te garantizo que a José Luis le pasa lo mismo. Son cientos de llamadas, mi teléfono está a punto de explotar, no hay forma de poder atender tanta llamada y tanto mensaje. La gente está desesperada, Renato, gente que te llama y te dice, hey, no puedo pagar la planilla, no tengo cómo pagarle al banco, no puedo pagar la tarjeta de crédito, no puedo pagarle NE. Gente desesperada, que vos le escuchás la voz a punto de llorar cuando te está diciendo eso. Entonces no es posible que sigamos afectando a estas personas y afectando a los colaboradores de estas personas, porque hay gente que se está quedando sin empleo. Entonces tenemos que abrir la economía y tenemos que reactivar la economía, que ya vamos a entrar un poquito más detalle en eso, de manera responsable. Y es por eso que como empresa privada estamos comprometidos con el tema de salud y estamos colaborando de todas las maneras posibles para que se corrija los errores en el tema de salud y pueda funcionar bien. Ahora, la apertura ya lo vimos. La reactivación económica, ¿qué necesitamos ahí? Son varios elementos principales. Primero, necesitamos verdaderas prórrogas de pagos de impuestos, porque no hay manera, después de 130 días de no vender, de no facturar y de no tener ingresos, son centavos los que tienen las empresas. Claro. Aún las grandes, Renato, si las micros, las pequeñas y las medianas son las primeras en sufrir, pero después de 130 días las grandes también están en serios aprietos. No creas que las grandes empresas tienen un flujo de caja rebosando ahorita. Todos estamos con el flujo de caja reventado, como decimos aquí los hondureños. Entonces necesitamos el poco dinero que tenemos, poderlo utilizar para mantener la planilla y para que el negocio sobreviva. Y también necesitamos entonces, aparte de esa prórroga de impuestos, necesitamos que se eliminen los pagos a cuenta del año 2020, porque el pago a cuenta es un pago del impuesto por adelantado. Sí. El pago del impuesto del año 2020, uno lo paga en partes, y algunas de esas partes se pagan durante el año, antes de haber cerrado, antes de saber cuánto vendí y cuánto gané. Y el cálculo de ese impuesto se hace con las ventas del año 2019. En el 2019 las ventas fueron mayores de lo que cualquiera va a poder aspirar en el 2020. Entonces es incorrecto que nos estén calculando los impuestos del 2020 con las ventas del 2019, y peor aún, que en la situación en que estamos actualmente tengamos que pagar el impuesto por adelantado. Nuestra propuesta es que cerremos el año 2020 y que paguemos el impuesto del 2020 en el 2021 como corresponde. Y lo otro es que hay que eliminar también el pago del impuesto al activo neto del 2020 y el 2021. ¿Por qué? Porque el impuesto al activo neto no está relacionado con la generación de utilidades, no está relacionado con la generación de riqueza, está relacionado con un monto de activos que no necesariamente te van a estar generando utilidades en este año. Entonces, esos son algunos elementos que necesitamos que se trabajen. Importantísima la apertura, importantísima la reactivación económica. Se han perdido demasiados empleos, no podemos seguir perdiendo esta cantidad de empleos. No podemos estar en la cola del mundo en todo siempre, Renato. Necesitamos salir adelante, nuestra gente necesita trabajar. Esa enorme cantidad de gente en la calle. Yo tenía, Renato, la última vez que vine a Tegucigalpa fue en marzo, hasta hoy, hasta ayer. En San Pedro Sula es increíble la cantidad de personas que se miran en las calles pidiendo, gente con hambre, niños, bebés, mujeres, hombres, ancianos, de todo en la calle, con hambre, pidiendo comida. Y es que en Tegucigalpa están igual. Desde que entré a la ciudad, desde que venía por el Boulevard de las Fuerzas Armadas, filas de gente pidiendo a la par de la carretera. Entonces no podemos seguir. ¿Te viniste por el Boulevard de las Fuerzas Armadas o por el anillo periférico? Por el Boulevard de las Fuerzas Armadas. Imagina, el anillo periférico está todavía más saturado, Pedro. De mujeres con 3 hijos, con bebés de meses, en medio de las inclemencias del sol y la lluvia, pidiendo. Y es triste verlos también porque, aparte de que tienen hambre, ni siquiera están ahí con las medidas de bioseguridad. Ahí no ves mascarillas, ahí no ves ahí no ves nada. Si esta gente no tiene ni con qué comer, menos que tenga con qué tener una mascarilla. Ahí tenemos que hacer algo, Renato. Necesitamos ponernos de acuerdo con el gobierno y el sector privado y ver cómo atendemos a esta gente. Pero la mejor manera de atender la pobreza es generando empleo. Y la única manera de generar empleo es trabajando, Renato. No podemos seguir sin trabajar, ya es demasiado. O sea, aún las grandes empresas están teniendo que llegar a algunos acuerdos de pagar los salarios por partes, porque no están pudiendo pagar ni siquiera las planillas enteras. Entonces, no podemos seguir así. Los micros, los pequeños y los medianos lo que han hecho es que han tenido que suspender y despedir. Y es porque no hay opción. Si no hay ingresos, ¿cómo vas a mantener los gastos? Pero miren que me agrada hablar personalmente con Pedro Barquero, porque
te han hecho toda una imagen que tú te opones a la apertura económica. No. Te han hecho esa imagen de que te opones a la apertura económica. Nosotros lo que pedimos es la apertura económica con responsabilidad. Jamás nos hemos opuesto a la apertura económica. O sea, es absurdo que desde el sector empresarial nos estemos oponiendo a la apertura económica. Lo que sí es que tiene que ser responsable. Tampoco podemos ir a lo loco. Necesitamos, Renato, respetar las medidas de bioseguridad. Necesitamos hacerlo de forma paulatina. Pero lo que no podemos hacer es no avanzar. O sea, llevamos 130 días en los que dimos un pasito para enfrente y dimos 2 para atrás. Solo estuvimos medio abiertos en San Pedro Sula 1 semana y medio abiertos en Tegucigalpa 2 semanas. O sea, no hemos avanzado. Entonces necesitamos controlar el tema de salud haciendo las cosas que ya sabemos y que ya las platicamos al inicio del programa, y necesitamos avanzar con la apertura económica. Eso es indispensable. Renato, como te mencioné antes, nos vamos a tardar entre 2 y 5 años para recuperar la economía. Trabajemos ya para poder que nos tardemos 2 años y no 5. Vamos a perder 400.000, 500.000 empleos y vamos a retroceder el Producto Interno Bruto un -8, un -13. Trabajemos ya desde hoy para que sea -8 y no -13. Bueno, hoy que te tengo, Pedro, y me disculpa la gente si trato de vos a Pedro, pero me siento más a gusto tratándolo de vos. Te han hecho la imagen que estás preparando tu candidatura política para enero del próximo año también. No, eso no es cierto. Mira, el problema es que hay personas interesadas en desviar la atención del mensaje que nosotros damos. El mensaje que nosotros damos es un mensaje de una institución, de las Cámaras de Comercio e Industrias de Cortés, que viene de las entrañas del empresariado de la Costa Norte, representado a través de una junta directiva. Todo lo que yo digo es el sentir y pensar de los que representamos y de la junta directiva, que todas las decisiones las tomamos por consenso absoluto. Que yo soy el vocero es otra cosa, que soy el que más sale en los medios es otra cosa, pero no es una cuestión personal. Segundo, nunca ha sido interés mío la política. Lo que quieren algunas personas es desviar la atención del mensaje, porque necesitamos cambiar muchas cosas que les apretan el zapato a estas personas, y empiezan a tirar entonces historias y cuentos para tratar o no sé si será de desprestigiarme o que la gente se enfoque más en el chisme que en el mensaje. No tengo la idea de cuál es el objetivo. Pero lo importante aquí son varias cosas. No estamos nosotros con una agenda política, no nos interesa la política partidaria. A nosotros lo que nos interesa es incidir en que las políticas, para que las políticas públicas sean las correctas, sean las adecuadas para desarrollar el país. Y lo otro, tenemos aliados dentro del sector privado, fuera del sector privado, y no es con un fin político partidario, es con un fin económico y social. Nuestro país necesitamos desarrollarlo desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social. Necesitamos que la economía crezca, pero de manera socialmente responsable. Bueno, ahora voy, después de la pausa, con el ingeniero José Luis Rivera y con don Robert Vinelli. He escuchado todo lo que ustedes están pidiendo en esos comunicados, pero entonces, si el gobierno decidiera aplicar la sugerencia de ustedes, tiene que reformular ese presupuesto que se aprobó para el 2020, a menos que el gobierno no quiera reformular ese presupuesto y seguir con esos 292.000 millones de lempiras que no sé de dónde los va a sacar si las empresas no tienen cómo pagar tributos. Vamos a entrarle a eso, porque necesariamente si se reducen algunos impuestos, si no se pagan algunos impuestos, si se pospone el pago de algunos impuestos, tienen que reformular ese presupuesto porque no van a recibir la misma plata que habían proyectado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es correcto, y no solo eso, se necesita reformular también la estructura del presupuesto, porque ahorita tenemos 2 prioridades por encima de todo lo demás: el tema de la salud y la reactivación económica. Entonces, todo el presupuesto general de la República debe de estar enfocado en esas 2 prioridades, en controlar el tema de la pandemia y en reactivar lo más rápido posible la economía. Y esa reformulación del presupuesto, yo no se lo he escuchado a ningún funcionario público. No se lo he escuchado a nadie del Ejecutivo y a nadie de la bancada oficialista. Para serte honesto, yo se lo he escuchado a la ministra Tábora. ¿Se lo escuchaste a Rocío? Sí, ella lo ha mencionado, pero no conozco el detalle de lo que está trabajando, de lo que ha trabajado, porque creo que no lo ha hecho público, pero sí con ella conversando, ella me lo ha mencionado. Bueno, vamos a escuchar comentarios sobre esto del presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y también del empresario Robert Vinelli, inmediatamente después de estos consejos comerciales. Sí, si no ha desarrollado anticuerpos después del coronavirus, se puede volver a infectar. Totalmente. Sí. Y de hecho no todo el mundo desarrolla los anticuerpos. Y no todo el mundo desarrolla anticuerpos. Sí. No, en eso estemos claros. No es que la persona que ya superó el coronavirus queda inmune. No.
Algunos desarrollan anticuerpos, y que conste, y esos anticuerpos se ha comprobado que pueden durar 2-3 meses, pero no es que es para toda la vida. Así que tengan mucho cuidado a las personas que se han infectado y que han superado el coronavirus. Pónganse la mascarilla, porque si no desarrollaron anticuerpos pueden volverse a contagiar. Y si los desarrollaron pero ya no los tienen porque no son para siempre, según la ciencia, es lo que dice la ciencia, pueden volverse a contagiar. Y a un segundo contagio la situación se puede poner más compleja. Bueno, ingeniero José Luis Rivera, después voy con don Robert Vinelli. Está claro que si no se va haciendo esa reapertura ordenada, la crisis se va a volver más compleja. Insiste aquí Rubén Darío Sorto. Rubén es un hombre muy estudioso con lo que están proyectando en Guatemala, y me manda este cuadro, si podemos ubicarlo en pantalla. Me dice Rubén Darío Sorto que en Guatemala están hablando de 500,000 de desempleados. Si se estima, porque allá calculan que van a perder 4,000 empresas, si se estima, eso pasa en Guatemala, donde la Comisión Económica para América Latina estima que caerá el PIB un menos 4.1%, en Honduras, que según esa misma fuente caeremos un menos 6.1%, la pérdida de empleo será similar. Bueno, esta es la que ha pronosticado la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, ustedes también, ¿verdad? Sí. En Cortés. Sí, es correcto. Perder 500,000 de empleos formales. Es correcto. Formales, que imaginan es lo que nos ustedes. tomó 10 años en generar y lo estamos perdiendo en 130 días. Ingeniero Rivera, adelante. Gracias, Renato. Disculpen, hace un momento perdí el retorno, no pude intervenir. Viendo la cifra de Guatemala, y ese es porcentual. Si lo es porcentual, nosotros vamos a ir al doble en ese sentido. Guatemala tiene casi el doble de la población nuestra, ¿no? Hace un rato mencionaste la parte partidaria, ¿no? En sí, nuestro partido es realmente Honduras, ¿no? A través de los años, ya sé en la parte gremial, que para mí no fue hace mucho que empecé, pero sí me ha tocado lidiar, por lo menos en el sector telecomunicaciones, en 4, 5, 6 gobiernos, ¿no? Algunos han sido más receptivos, otros menos, algunos escuchan, otros cuesta que escuchen, ¿no? Cuesta comprender que todos vivimos en este país, trabajamos en este país, luchamos por este país y queremos lo mejor por él, para nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Cuando hacemos los comunicados realmente es porque nos hemos sentido que no somos escuchados en una forma más amplia, en el sentido que es lo que el pueblo está clamando, ¿no? Que lo que nuestros afiliados, por lo menos en el sector empresarial, que es el que genera la riqueza del país, el gobierno realmente administra esa riqueza, ¿no? Y indirectamente es socio de nosotros, ¿no? Al final recoge entre el 30 y 35% de todas las ganancias de todo lo que producimos. Entonces llega un momento en que uno dice, bueno, pongo ese dinero para que se administre, quiero decir algo en ese sentido, ¿no? Y todos queremos lo mejor. Sabemos que tenemos diferentes puntos de vista, sabemos que los enfoques a veces varían por otros intereses, pero no debemos desenfocarnos, ¿no? Nos interesa Honduras. Ahorita estamos pasando el momento más trágico que hemos pasado en muchísimos años, ¿no? Esto se queda muy, pero muy por encima de lo que fue un FIFI en el 72, un Mitch en el 98. Realmente va a necesitar el concurso de todos, escucharnos todos, participar, ¿no? El gobierno, y como lo hemos hecho en las diferentes empresas, en el presupuesto, todavía no sabemos qué modificaciones están haciendo. Hay muchísimos rubros que pueden ser modificados. Los ingresos se han caído definitivamente. Tenemos 130 días de inactividad. Los impuestos que estamos generando como empresas están al mínimo. Creo que tenemos que revisarlo. Si podemos tener alguna participación, alguna opinión, realmente sería fantástico, porque lo hacemos, como digo, lo hacemos por el país. Queremos transparencia en el uso de esos recursos. Si han existido malos manejos, y lo hemos estado viendo, se mencionan, realmente creo que no es aceptable, y especialmente en este momento donde la necesidad es tan grande, donde cada lempira puede representar un muerto. Eso no es aceptable, y por eso es el clamor
que nos llega a diario, y eso es lo que hacemos nosotros efectivo a través de comunicados. No es por intereses políticos, no es por intereses partidarios, no son intereses personales, son intereses que tenemos como país porque queremos lo mejor para el nuestro, ¿no? Así que, señores, si nos podemos sentar, pero ser no solo escuchados, al final lo que se llegue en consenso, que sea aplicado. Hay elementos que se han cambiado a través del tiempo, que es lo que ha molestado y obligó realmente que se retirara la empresa privada de la mesa intersectorial. Ahí creo que habían entre 28 y 42 organizaciones. Las nuestras tal vez no son las más importantes, pero repito, son las que en su mayoría generan la riqueza de este país. Muchas gracias, ingeniero. Miren, yo quiero hacer una pausa de segunditos. Yo tengo cerca de 20 años desde que trabajo aquí de conocer al ingeniero José Luis Rivera. Y me ha dado una grata sorpresa ver el liderazgo empresarial de José Luis Rivera y la forma como conduce la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Así que me ha causado una grata impresión su coherencia, su independencia. Así que lo felicito. Lo felicito, ingeniero. Yo sé que usted no necesita de mis felicitaciones, pero lo felicito, porque me nace felicitarlo. No, se lo agradezco. La idea de ser ponderado, de ser paciente, ser prudente. Como le digo, hay que respetar para que te respeten, ¿no? Todos tenemos muy buenas ideas, todos tenemos muy buenas opiniones, algunas difieren. La idea es sacar conclusiones en base a ellas, sintetizarlas y sacar lo mejor para el país. Es lo que estamos luchando. Aquí tenemos nuestro ombligo y esperamos aquí dejar nuestras cenizas. Okay. Don Robert Vinelli, usted es banquero, usted está en la industria azucarera y sabe mejor que nadie cómo está nuestra economía en este momento. Hace algunos decía, tenemos que abrirla, hombre, no podemos confinar la economía porque nos vamos a caer en pedazos, van a salir más pedazos. Me gustaría con franqueza que nos informara, porque la banca es como la vitrina de cómo está la economía del país. ¿Cómo siente la misma si seguimos así en el confinamiento? Que conste decir, si seguimos en el confinamiento no quiere decir ya no hay que trabajar con bioseguridad o en la protección. Eso es lo primerito, a los hondureños hay que decirles esto. Eso es lo primero, cuidar nuestra salud. Pero igual, la otra pandemia ya comienza a convertirse en un monstruo. Y qué mejor que Robert Vinelli, que desde la perspectiva financiera nos va a decir cómo andamos en este momento. Adelante, don Robert. Bueno, cambiando un poquito la presentación que quieres que haga, ahorita estamos con una crisis médica. Estamos en una crisis económica. No necesitamos estar en una crisis política y una crisis social. Por eso la propuesta nuestra tiene para la parte política y social que tenemos que dedicarnos a establecer las bases de la próxima elección para que eso no sea un tema. El cambio de gobierno en estos momentos sería un desastre. La parte de código penal hay que discutirlo, no necesitamos crear más problemas, pero eso no es aparte. Nuestra propuesta de reactivación económica, el gran beneficiado, además del pueblo, va a ser el gobierno. Si uno escucha, los impuestos de combustible se desplomaron. ¿Por qué? Porque la economía se ha caído. Los impuestos de venta se han desplomado. Nosotros como empresarios nos interesa más el impuesto de venta porque es la parte que pagamos. El pueblo es el que paga el impuesto de combustible, el impuesto de venta, y eso se nota el impacto que está teniendo el pueblo. Pero al tener el impacto del pueblo, esos impuestos no le están cayendo al gobierno, que significa que el gobierno mismo va a tener un problema económico el próximo año que también tiene que empezar a tocar, y espero que Rocío Távora esté ya trabajando enérgicamente en una reformulación del presupuesto del gobierno. Todos vamos a tener que amarrarnos la faja. El empresariado ya lo ha estado haciendo y aún así ha podido contribuir con centros de triaje, ha podido contribuir con alimentos, pero al mismo tiempo se está agotando. Pero no es que el empresario se va a agotar primero, el pueblo
que no tiene que comer es el que ya está agotado. Como dice Pedro, circula en las calles y vas a ver cualquier cantidad de gente que ya no tiene con qué comer. Eso es una preocupación seria porque puede bordar en una crisis social. No necesitamos, encima de todos los problemas que tenemos a nivel médico, tener una crisis social. Tenemos que hacer una reactivación económica para que eso ya empiece a reducir los problemas sociales y eventualmente también el problema mismo del presupuesto del gobierno. Tenemos esa visión detrás de toda la propuesta nuestra. Es buscar soluciones para el país, no es una confrontación. Y si hay otras opiniones mejores, otras ideas mejores, estamos dispuestos a escucharlas, pero esperar solo que solucionemos un problema médico y que se muera la economía sería un error, y eso es lo que estamos apuntando en este momento. Pero al mismo tiempo tenemos que tocar los otros temas igualmente, pero como empresarios obviamente la parte económica es lo que importa. Mi visión como banquero es que la economía sí todavía tiene chance de resurgir. Yo también soy vicepresidente de la Fundación Covelo, y ahí estamos viendo los microempresarios y estamos viendo cómo tratar de ayudarlos, pero al mismo tiempo tiene que empezar a haber una apertura para que todos conjuntamente podamos hacer Honduras más grande. Gracias. Me gustó esa frase de Robert Vinelli: buscar soluciones no es estar tratando de confrontar. Que no se malinterprete. El exigir, el proponer no es confrontar. Aquí todos estamos preocupados por el futuro de la salud y de la economía. Bueno, vamos a hacer un nuevo repaso para ir a la pausa comercial y luego seguir con este planteamiento de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, si me pueden poner en pantalla esto por favor, y la Asociación Nacional de Industriales. Las acciones inmediatas de la COVID, el Estado de Derecho, las políticas tributarias competitivas, la simplificación administrativa, las acciones inmediatas. Ellos han propuesto ampliar la capacidad hospitalaria, abastecer de medicinas e implementos de bioseguridad los centros asistenciales, avanzar con carácter de urgencia en la apertura y reactivación económica, aprobar prórroga de pago de impuestos, eliminar los pagos a cuenta de 2020, eliminar el pago activo neto del 2020 y 2021, poner a disposición créditos a tasas bajas, largos plazos para todos los sectores económicos y las personas naturales, iniciar la reactivación progresiva de las actividades aeroportuarias. Costa Rica las inicia ahora en agosto. Sí, y ese es un tema importante, Renato, porque nosotros no podemos seguir encerrados en nuestro país. O sea, no tenemos derecho a salir de Honduras si no es por razones médicas o razones de educación. Eso tiene que cambiar. Y otro tema importante que nos interesa mucho a nosotros en San Pedro Sula: la concesión de los aeropuertos vence este próximo mes de septiembre y todavía no hay claridad de qué va a pasar con los aeropuertos de aquí en adelante cuando termine esa concesión. Necesitamos que haya un proceso transparente para que esos aeropuertos se asignen a quien definitivamente los pueda manejar bien y que no nos vayan a dejar a San Pedro Sula sin salida internacional y que no nos vayan a afectar. Miren lo que están proponiendo estas tres organizaciones gremiales: la ANDI, la Cámara de Comercio de Cortés y la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. En las políticas tributarias... Estado de Derecho primero. Sí, pero solo quiero adelantar. Vamos a hablar del Estado de Derecho, claro, pero en las políticas tributarias están proponiendo, entre otras cosas, un gobierno más pequeño, eficiente, honrado y transparente, reformular el presupuesto general de la República, reformar el sistema de venta de divisas para fomentar la producción y el empleo, reducir el impuesto a los combustibles. ¿Cuánto va para el gobierno por cada lempira producto de la venta de combustibles? No recuerdo el dato exacto, pero creo que anda alrededor de un 30 y pico, 40%. Sí, 35 creo. Sí.
bajar del 15 al 12% el impuesto sobre venta para aumentar la capacidad de compra del pueblo hondureño. Parece que eso es una idea genial en este momento. Bajar del 15 al 12% el impuesto sobre venta para aumentar la capacidad de compra del pueblo hondureño, reformar la ley de municipalidades para evitar los cobros excesivos que realizan a través de los planes de arbitrios, aplicación de la Ley General de la Industria Eléctrica, expeditar la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas, liberar el mercado de energía y sanear las finanzas de la ANE a través de un refinanciamiento a largo plazo de la deuda actual. Y luego, yo hago la broma, tengo 20 años de estar en Televicentro y los 20 años hablando de simplificación administrativa. Yo digo, y algunas veces lo digo en forma despectiva, ¿qué país? 15 años en que los empresarios vienen aquí a exigir simplificación administrativa. Y que mañana, que el otro año, que ya estamos avanzados en el proyecto. Te lo digo con toda sinceridad, estoy aburrido de hablar de simplificación administrativa, de hacer menos engorroso el trámite para crear empresas, de aprender de los chinos comunistas. Pero aquí seguimos. Estonia es el mejor referente. ¿Sabes algo, Renato? Si me escuchas. Sí, claro, ingeniero. Créame, este proceso de COVID realmente ha sido como el preludio de lo que puede ser simplificación administrativa. Y no solo a nivel gobierno, lo estamos viendo a nivel empresas, ¿no? Tenemos 120 días de estar trabajando con un 20-25% y aunque, te digo, hay muchísimo desempleo, muchas de estas empresas e instituciones han estado trabajando, el teletrabajo. Esto nos adelantó 5 años en mucha de lo que es la cuarta revolución industrial, ¿no? Hemos aprendido a hacer las cosas de otra forma, con menos gente y menos recursos. Si aprovechamos este aprendizaje, creo que a futuro podemos tener ahorros sustanciales, no solo a nivel gubernamental, sino también a nivel privado. Vamos a tener que reinventarnos en esta nueva vida. Muy bien, ingeniero, vamos a la pausa y enseguida continuamos con todo este planteamiento de la ANDI, Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Cámara de Comercio e Industria de Cortés. 8:31, continuamos en Frente a Frente leyendo sus mensajes. Ricardo Bonilla, con tanto dinero mal gastado del gobierno se podría hacer industrias con capital mixto privado estatal para producir materia prima y dejar de importar para varios productos y así no sacar los dólares al extranjero para tener reservas sólidas, sugiere. Carlos Ruiz, el desorden es tan obvio que pareciera que el gobierno pone a liderar la estrategia para combatir esta pandemia a personas que no son capaces, sabiendo que ese desorden y esos desaciertos serán terreno fértil para el latrocinio. Oídos sordos a buenas propuestas es su otro plan. Edgardo Rivera, todo se puede abrir, siempre se va a infectar de cualquier forma. Estamos aptos para recibir la enfermedad, dice. Eso no es problema, de nada sirve encerrarse si siempre se roban todo. Agradecemos sus participaciones. Continuamos con Frente a Frente. Bueno, seguimos con el planteamiento de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y la Asociación Nacional de Industriales. Vamos por uno de los temas que más le gusta debatir a Pedro Barquero, que es el Estado de Derecho. Pedro. Sí, lo principal de todo en un país, para una nación, es precisamente el Estado de Derecho, porque eso básicamente resume la forma en cómo nos organizamos como sociedad. En resumen, el Estado de Derecho es que todos estemos por igual debajo de la ley y que esa ley sea justa. Ahí hay 3 elementos. El primero, que todos seamos iguales. El segundo, el imperio de la ley, que todos estemos por igual debajo de la ley. Y el tercero, que la ley sea justa, que sea correcta. Esos 3 elementos son los que deberían de primar en todo país y en toda sociedad para que las cosas funcionen bien. Entonces, de ahí nosotros partimos con la elaboración de una nueva ley de plan de nación. Podemos partir sobre el análisis de la ley de plan de nación del año 2010, que es una muy buena ley. Obviamente hay que actualizarla porque ya tiene 10 años, pero sería un muy buen punto de partida. Luego entramos ya con los temas de cómo combatir el enemigo número 1 del Estado de Derecho.
El enemigo número uno del Estado de Derecho es la corrupción y la impunidad. Y ahí comenzamos entonces con diferentes temas. El primero es derogar y elaborar una nueva ley de contratación del Estado que contemple un método para asegurar la transparencia y la eficiencia en todas las compras públicas, para evitar las famosas coimas, las compras sobrevaloradas y todo lo demás. Necesitamos también abrogar el Código Penal y elaborar uno nuevo, para asegurarnos de tener un Código Penal que nos ayude a combatir la corrupción, la impunidad y los demás delitos que tanto daño le hacen a nuestro país. Aprobar una nueva ley electoral, eso es indispensable, que se respete la voluntad del pueblo hondureño en las elecciones, que sean elecciones libres y transparentes y que la ley y la ejecución de la ley a través de las diferentes instituciones lo garanticen. Eliminar la ley de secretos, no necesitamos en nuestro país una ley de secretos del tipo que tenemos, necesitamos transparencia en lo que es el manejo de los recursos públicos de la tasa de seguridad y eso no lo tenemos, por eso es que solicitamos la eliminación de la ley de secretos. Necesitamos también revisar las concesiones otorgadas y deducir responsabilidades a quienes hayan otorgado contratos dañinos para la economía hondureña, caso por ejemplo de la carretera que nunca se hizo en el corredor turístico en el norte, que ahí se va a pagar una indemnización enorme, caso por ejemplo de la portuaria, que estamos viendo ahora en Puerto Cortés, como muchas empresas de Honduras, porque ya perdimos el mercado de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, desde hace mucho tiempo la mayoría de las empresas nicaragüenses, salvadoreñas y guatemaltecas ya no están exportando a través de Puerto Cortés, y ahora las empresas hondureñas y las extranjeras radicadas en Honduras también están buscando otras opciones de puertos en Guatemala porque les sale más barato. Entonces esas concesiones no han sido un buen experimento para el país y necesitamos deducir responsabilidades sobre eso. También hay que reformar la ley del Tribunal Superior de Cuentas para garantizar la correcta gestión de los recursos públicos y eliminar esa traba que se le puso a través del Tribunal Superior de Cuentas al Ministerio Público para poder ejercer la acción penal. Necesitamos también aprobar la ley de colaboración eficaz, ese es un tema que lo trajo la MASI al país y que lamentablemente continúa engavetada en el Congreso Nacional de la República, y necesitamos también eliminar todas esas leyes y decretos que otorgan impunidad a quienes cometen delitos contra el erario público, que han sido producto de la colusión entre el Poder Ejecutivo y algunos diputados del Congreso Nacional que han estado pasando estas leyes y decretos en los últimos meses. Todos estos elementos son importantísimos. ¿Por qué? Porque la raíz de todos los problemas en Honduras, Renato, es la corrupción y la impunidad. Por el dinero que se pierde en corrupción es que no tenemos la salud para el pueblo hondureño, por el dinero que se pierde en corrupción no tenemos educación para el pueblo hondureño, por el dinero que se pierde en corrupción no tenemos seguridad para el pueblo hondureño, y por el dinero que se pierde en corrupción tampoco tenemos las oportunidades económicas para el pueblo hondureño. Si eliminamos la corrupción y la impunidad en nuestro país, Honduras pasa a otro nivel automáticamente, y es por eso el énfasis que tenemos que hacer con este tema, y aún ahorita en tiempos de pandemia es importante, porque hay mucha gente que dice, Renato, no, ¿sabes qué? Ahorita tenemos que enfocarnos en el tema de la pandemia, en el tema de la salud y en el tema de la apertura económica. Son dos temas importantísimos que hay que llevarlos a la par, pero esos dos temas también dependen del tema de la corrupción, porque si no hubiéramos tenido una compra sobrevalorada de hospitales, tuviéramos más dinero para la salud, y si no hubiera tenido tampoco las compras sobrevaloradas de los hospitales, también tuviéramos más recursos para poder reactivar la economía. Entonces, ambas cosas, la salud y la economía, que son los dos temas que nos tienen enfocados ahorita en este momento, también se pueden mover para un lado o para el otro, me refiero para mejorar o para empeorar en función de cuánta corrupción haya en el gobierno de la República. Hombre, y el clima de desconfianza e incertidumbre que crea la corrupción. Exactamente, la población ya no confía en las autoridades y eso es un problema serio, porque no podemos mantener paz social y gobernabilidad si no hay confianza en las instituciones públicas. Necesitamos que las instituciones funcionen y las manejen con honradez, transparencia y eficiencia para que la población podamos confiar. Si el gobierno no inspira confianza con la transparencia, el pueblo anda disperso. Es correcto. Cada quien en lo suyo, eso deben entenderlo. Yo sí quisiera un comentario puntual y breve de José Luis Rivera y don Roberto Vinelli. Ahí tenemos a don Roberto Vinelli, no es que se está yendo, sino que iba a recoger un papelito donde tiene apuntes. Sobre esto que está diciendo el CNA. De llegar a comprobarlo un juez, primero, de llegar a verificarlo el Ministerio Público, seguro que presenta el requerimiento fiscal, y de convencer al juez, seguro que aquí habrá gente en la cárcel. El que diga el CNA que las comisiones
de estos 47 millones de dólares para comprar 7 hospitales rondan los 32 millones de dólares. Es inaudito, Pedro. Sí, es inaceptable. Hombre, eso es inaudito e inaceptable desde cualquier punto de vista. Así es, totalmente. Si esto se llega a comprobar, que de 47 millones de dólares, 32 fueron en comisiones, esta gente merece ir a la cárcel. Aunque les voy a decir, el colega de ustedes, Juan Carlos Icafi, el presidente del COEP, ¿sabes qué dijo ayer? Que habría que decapitarlos, dijo. Sí. Dijo. Sí. No debió haber habido ni $1 de comisión, Renato. Estas compras de este tamaño se hacen directas. Uno contrata directamente a la fábrica y la compra directamente sin intermediario. No tenía que pagarse ni un solo dólar, y mucho menos 30 millones de dólares de comisión en una compra de 47 millones. Está fuera de toda lógica. Sí, no solo en esta, al asumir la función pública, uno asume el control del dinero de 9 millones de hondureños, ¿no? Uno es a veces descuidado con su propio dinero, pero nunca lo debe ser con el dinero ajeno, ¿no? Y esto es histórico, Renato. Se han hecho estudios que se dice que en el sector salud, a través del tiempo, se desperdicia, por usar una palabra suave, más del 30% del presupuesto, ¿no? Y eso venimos, ahorita estamos viendo esa consecuencia, ¿no? Somos el país con el nivel de salud o nivel de atención sanitaria más precario de toda la región. Y que hemos querido en los últimos 4 meses ver cómo parchamos, ¿no? Eso no puede ser. No puedes desearle ni puedes darle a tu pueblo lo que tú no deseas para ti mismo. Entonces, cuando hacemos estas propuestas, es porque ahorita ha salido a luz pública muchísimas otras deficiencias que tenemos como país y hemos tenido históricamente. Tenemos el tiempo, no para resolverlo a corto plazo, pero sí podemos y debemos, como hondureños, como empresarios, como patriotas, empezar a poner las bases para que se empiecen a resolver. Tenemos un país realmente rico, que ha sido empobrecido a través del tiempo. Tenemos un país que ahorita, el turismo nos va a afectar, pero podría ser uno de los polos de turismo de la región. Tenemos las mejores playas de Centroamérica, tenemos puertos que tienen capacidades que no tienen el resto de países en Centroamérica, y aún así se nos están yendo parte de lo que son las actividades portuarias, ¿no? Estamos en el centro, unimos a 2 regiones, el grupo norte de Centroamérica y el grupo sur de Centroamérica, tienen que pasar por nosotros. Se habla de un tren centroamericano, va a tener que pasar por nosotros, si no, no va a poder unir el resto de los demás países. Realmente tenemos posiciones que como país creo que hemos desaprovechado, hemos desperdiciado, pero nunca es tarde. Todavía nos quedan años para nuestras futuras generaciones, pero tenemos que ir sentando las bases desde ahorita. Y esa es la preocupación. Un Estado de Derecho, como lo ven inversionistas extranjeros, es la base para poder poner dinero en el país. A veces, cuando no lo hay, ¿qué vienen? Oportunistas, ¿no? Vienen gente o compañías que necesitan estar por presencia en diferentes países, pero no tenemos lo que es la crema de la inversión. Lo hemos visto en Costa Rica. Costa Rica se volvió un polo de desarrollo de la industria farmacéutica hace muchos años. La industria tecnológica, Intel, que escogió Costa Rica. Y así como otros países, Guatemala, aún El Salvador, después de su guerra, atrajo muchísimo capital extranjero. Nosotros vamos a la SAE en ese sentido. Y no quiero poner Nicaragua, es otro mundo en ese sentido. Pero podemos aprovechar nuestra posición geográfica, podemos aprovechar nuestros recursos, todo bien manejado. Aquí también tenemos mucha oposición. Vienen a desarrollar minas, es malo. Vienen a desarrollar proyectos hidroeléctricos, es malo. Realmente todo con respeto, tomando las consideraciones, ya sea por historia y religión, étnica, como quieran, pero todo se puede hacer, todo se ha hecho en muchos otros países, todo lo podemos hacer en Honduras. Solo es que nos pongamos y nos escuchemos unos a otros, pongamos a trabajar nuestras ideas y nos pongamos a trabajar nosotros en base a ellas. Totalmente de acuerdo, no, y para esto el gran convocante es el gobierno. Tú, ¿desde hace cuánto? Ya voy con don Robert Vinelli porque le tengo una preguntita directa a don Robert Vinelli. ¿Desde cuándo no te reúnes con el presidente? Mediados de abril.
Ni hablan por teléfono. Últimamente no. Es decir, ¿cómo lo sientes? Hay que mejorar la comunicación y necesitamos encontrar un punto de encuentro y no solo gobierno y nosotros, sino que toda la sociedad hondureña. Claro. O sea, no podemos tener excluidos en el proceso de toma de decisiones. No podemos seguir con un gobierno que toma decisiones solo con sus amigos. O sea, necesitamos escuchar a todos los diferentes puntos de vista, los que están a favor, los que están en contra, y entre la riqueza de la opinión de todos, en medio de todo ese conocimiento de todos los diferentes sectores, es que tenemos que llegar a los grandes consensos, basados en ciencia, basados en técnica, basados en academia, para poder tomar decisiones correctas. Debe abrirse. Es correcto. No es correcto que el gobierno se maneje solo con un grupo muy cerrado de amigos que piensan todos iguales a una sola persona. Eso no es una fórmula que pueda garantizar el éxito para nuestro país. Y no quiero creer ni creo que lo que busque es anarquía en el país en función no sé de qué propósito, no lo creo. A nadie le conviene la anarquía. Más pobreza. A nadie conviene Más pobreza. A nadie le conviene. Entonces la verdad que nosotros sí instamos al gobierno a que se abra. Sí instamos al presidente a que se abra, porque los consensos pasan necesariamente por la presencia del gobierno. Por la presencia del gobierno. Todo mundo puede unirse, pero si no está el gobierno, esa unificación solo es para votar al gobierno. Pero ya se adelantaba don Paul Vinelli, votar al gobierno en esta coyuntura es crear otro problema más serio para Honduras. Y además las elecciones las tenemos cerca, son el próximo año. Entonces, ¿qué pierde con abrirse, ser más receptivo y escuchar a todos los sectores? Porque el país de no buscar consensos y tomar decisiones que están saliendo de todos los sectores en este momento, va a ser el país con más dificultades para recuperarse de la pandemia, en todo, en cuestión de salubridad y en cuestión económica. Don Robert Vinelli, mire, ¿qué le parece esto que está diciendo el CNA? Dice el CNA que solo por los 2 hospitales móviles que están ahí en la portuaria, que los están desaduanando, todavía no terminan de abrir todos los contenedores del hospital primero que van a instalar en San Pedro Sula. Este señor Axel López Cejabray, de Elmed, se echó una comisión de intermediación por $10.900.000, solo por los 2 hospitales, estos que llegaron en el barco aquel turco, con el capitán polaco. Solo por estos 2 hospitales se echó una comisión de intermediación de $10.900.000, y que por los 7 hospitales, $32.357.000 en total por la intermediación. ¿Qué reflexiones le quedan si el Ministerio Público llega a verificar esto y presentar un requerimiento y la justicia dice, tiene toda la razón el requerimiento del Ministerio Público para estas personas que abusaron de los dineros públicos de Honduras en medio de una pandemia que nos está dejando mucho dolor? Adelante, don Robert. Bueno, primero, como dije anteriormente, en este momento no conviene una crisis política ni una crisis social. Estar especulando todavía sin información completa, obviamente con las cifras así rápidas, sería horrible que fueran ciertas. Ojalá que no sean, pero como dijo José Luis, cualquier comisión en esta pandemia se ve ofensivo, pero eso vamos a ver que terminen de destapar toda esa olla antes de poder opinar. Yo creo que especulando ahorita ya estamos claros que hay una serie de cosas que no fueron hechas transparentemente y que se destapen primero y después que el sistema judicial que ya existe pueda tomar las cartas en el asunto. No tenemos que especular en este momento con información preliminar. Tenemos que esperar que terminen de hacer el desaguadanaje, que instalen esos hospitales, porque los hospitales sí se necesitan. Instalémoslos y después busquemos a responsables si los hubiera.
no quiero especular así nomás en base a eso. Obviamente, si las cifras que me estás dando son ciertas, como dice, hay que actuar violentamente y esperando que traten de, tal vez no como Juan Carlos, de decapitarlo, pero dentro de la ley, porque decapitación no está dentro de la ley. Entonces, poner penas que no están en la ley tampoco estoy de acuerdo. Dejamos que el sistema judicial trabaje, veamos qué es la información que hay y al mismo tiempo regresemos a ver el panorama completo. Tenemos una crisis médica, tenemos una crisis económica, enfoquémonos ahí y que paralelamente dejemos a las otras instancias trabajar. El esperar que cada quien se meta en ser juez y parte es también un error. Gracias. Bien, no, se le respeta su criterio, Siento que el término decapitado que utilizó Juan Carlos en sentido figurado, pues, en sentido figurado. Decir que les caiga todo el peso de la ley. Eso fue lo que quiso decir. Y desgraciadamente eso exacerba opiniones, Renato. Y mira, hemos visto en otros países cuando las cosas llegan al extremo, se toman medidas extremas y no por opositores políticos, sino por el pueblo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, ustedes, así es, ustedes están proponiendo reducción del impuesto sobre venta del 15 al 12%, retornar al 12%. Pedro escuchó de la ministra, pero claro, en una plática personal, el asunto de la reformulación del presupuesto. Públicamente nadie lo ha dicho, Pedro. No lo he escuchado públicamente. No, públicamente fue una conversación privada que sí. tuve con ella y que me manifestó que iban a trabajar en eso. Y el gobierno debe estar claro que esos 292.000 millones de lempiras presupuestados para este año, así como está la economía y las empresas, muy difícilmente lo recojan. No se va a alcanzar, a pesar de que ya hay líneas de financiamiento que se están solicitando, y hace poco tenían alrededor de 2.500 millones de dólares comprometidos. Parece que ahorita ya están llegando como a los 3.000 millones de dólares, pero también con eso hay que tener cuidado, porque ya nosotros ya estamos altamente endeudados. Recordemos que la deuda gubernamental pasó de más o menos 3.400 millones de dólares en el 2010 a hoy por hoy más de 13.000 millones de dólares. O sea, ya el porcentaje de lo que representa esta deuda como porcentaje del PIB ya es demasiado. Entonces, endeudarnos más es un poco complicado. 50%. Correcto, ya estamos arriba del 50%, y eso es algo bien delicado, y más que lo peor de todo es que no se mira claridad de cómo se van a utilizar estos fondos, porque necesitamos garantizar la honradez, la transparencia y la eficiencia, porque de nada nos va a servir endeudarnos para que el dinero no le vaya a servir realmente al desarrollo económico y social del país. Sería doblemente catastrófico. Entonces necesitamos estar vigilantes de cuánto dinero se está consiguiendo, cómo se está manejando el endeudamiento y cómo se van a utilizar esos recursos que realmente sean utilizados para el beneficio del país, del pueblo hondureño, de la economía y la salud. Los comentarios finales de Robert Vinelli, José Luis Rivera y Pedro Barquero después de estos consejos comerciales. Bueno, reflexiones finales con nuestros panelistas. Comenzamos con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, cuando ya tenemos solo un minuto para concluir el programa. Ingeniero José Luis Rivera, adelante. Muchas gracias, Renato. Bueno, para concluir quiero dejar sentado que como empresa privada vamos a seguir trabajando. Esperamos poder tener la colaboración del gobierno, poder tener por lo menos un interlocutor con quien podemos intercambiar ideas, ¿no? El día de mañana tendremos aglutinados y convocados por el COEP una plática con quienes ustedes escucharon, a Henry Kronfeld. Él fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, un empresario como muchos años, ahora es parte del Parlamento ecuatoriano, con quien lideró este grupo en Guayaquil, Ecuador, que tuvo mucho éxito, por lo menos conteniendo la pandemia, regresando a la actividad económica y parando una debacle que se miraba en el país, ¿no? Reiterar nuestro compromiso, seguir trabajando por nuestro país, estamos abiertos al diálogo, igual recibimos críticas, igual
nos sentimos con el derecho de tener críticas. Las abuelas dicen, el que escucha consejo llega viejo, ¿no? Eso es lo que esperamos de todos, escuchar, después hablar y poder contribuir para que el país salga de este gran problema en que estamos. Tengo la confianza que lo vamos a lograr, lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Esto es duro, pero lo vamos a hacer. Muchas gracias, ingeniero Rivera. Don Robert Vinelli también, adelante. Buenas. Esta pandemia nos ha hecho reflejar en todo lo que hemos hecho en el pasado y todo lo que estamos haciendo. Me confesó un industrial el día de ayer que está trabajando parcialmente y descubrió mucho a su sorpresa que los trabajadores que estaban supuestamente en casa cuidándose estaban infectándose en un porcentaje mayor a los que estaban trabajando bajo bioseguridad, pero se ponían por transporte y todos los otros mecanismos de contaminación que existen. O sea que puede ser que el encierro no sea una solución para parar la pandemia si no vamos a respetar las reglas que hay que hacer, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ahora preocuparnos por el segundo crisis, que es la crisis económica. Empecemos de nuevo a trabajar en una forma ordenada, correcta. Tenemos que analizar lugares como mercados que han permitido construcciones de casetas en las calles con ninguna seguridad sanitaria, mucho menos bioseguridad. Entonces tenemos que analizar cosas así. ¿Qué vamos a hacer con nuestro potras de los domingos? Vamos a tratar de respetar los sistemas de bioseguridad. Nuestras iglesias, nuestros templos, tenemos que también analizarlos ahí. Tenemos que reanalizar todo y de una forma proactiva. No tenemos que seguir criticándonos y destruyéndonos. Construyamos una Honduras fuerte. Gracias. A usted, don Robert. Pedro Barquero. Muchas gracias, Renato. Siempre es un gusto estar contigo en Frente a Frente. Definitivamente que lo que necesitamos es la unidad de todos los sectores. Necesitamos trabajar todos juntos para poder implementar esas acciones inmediatas que nosotros estamos reflejando en ese comunicado, que tienen que ver con el tema de salud y con el tema de la apertura económica, que urge para que el pueblo hondureño pueda tener ingresos de forma honrada, de forma decente, para tener una vida digna. Y luego a la par también ir viendo cómo hacemos los cambios estructurales que tanto necesita nuestro país en Estado de Derecho, en política tributaria competitiva y en simplificación administrativa. Muchas gracias. Gracias de nuevo a nuestros panelistas de esta mañana, Pedro Barquero, Robert Vinelli y José Luis Rivera, y a ustedes en especial dentro y fuera de la República. La mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.